Hola, bienvenidos a Trigonometría. En esta ocasión vamos a hallar algunas razones trigonométricas a partir de una condición dada. Fíjense que tenemos esta condición que el seno del ángulo doble es igual al coseno del ángulo alfa, o sea, donde vamos a tomar en cuenta que alfa es menor que 90 grados. O sea, en otras palabras, que está en el primer cuadrante de esta condición dice que el ángulo debe estar en el primer cuadrante. Fíjense lo importante que es esto. Vamos a encontrar dónde se cumple esta condición. Para ello, pues ya habíamos visto algunas identidades trigonométricas del ángulo doble, del seno, y recuerden que esta identidad trigonométrica era igual a 2 veces el seno de alfa por el coseno de alfa. Y esto es igual al coseno de alfa. O sea que nosotros tenemos aquí, este está multiplicando, pasa a dividir, o sea que 2 seno de alfa es igual a coseno sobre coseno. Aquí se cancela y nos queda que el seno de alfa es igual a 1/2. Fíjense que por medio de la identidad fundamental podemos sacar el valor del coseno. La identidad fundamental, pues, del seno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de alfa es igual a 1. Vamos a reemplazar el 1/2, sería 1/4 más el coseno de alfa, y esto es igual a 1, o sea el coseno cuadrado de alfa es igual a 1 menos 1/4, y 4 por 1, 4 menos 1, 3/4 sería. El coseno de alfa solo sería la raíz de 3/4, esto sería raíz de 3 sobre 2. Fíjense que la tangente la podemos sacar también, la tangente de alfa, que sería seno sobre coseno. Seno es 1/2 sobre raíz de 3 sobre 2. Finalmente, extremos y medios se cancela el 2 y la tangente de alfa es igual a 1 sobre raíz de 3. Ya esto vamos a racionalizar, nos queda raíz de 3 sobre 3. Fíjense que ya tenemos todo esto. Y estas son las razones trigonométricas que cumplen esta condición. Fíjense que si lo vemos en un software, vamos a ver que el seno, fíjense aquí, el seno tiene cateto 1 y el coseno tiene raíz de 3, o sea, en el eje. Entonces vamos a dibujar pues a 1 aquí. Este sería el seno. Y el coseno sería raíz de 3, es un segmento dado una longitud, vamos a trabajar con esto, sería raíz de 3, ahí está, o sea que vamos a poner una perpendicular que va desde aquí hasta aquí, también tracemos otra perpendicular que va desde aquí hasta acá, intersequemos estos dos puntos, estas dos rectas, intersequemos, ahí está el punto y pongamos un segmento que va desde este punto a este punto. Fíjense, este es un segmento y que vale 2. Vamos a medir este ángulo. Voy a medir este ángulo de aquí y este ángulo mide 30 grados. O sea que el alfa es 30 grados. Fíjense, muy importante. O sea que aquí, si nosotros reemplazamos el alfa, sería seno de 60 grados debe ser igual a coseno de 30 grados. Debe cumplir esto. Estas razones trigonométricas nos llevaron a encontrar el ángulo que era de 30 grados, el que cumple, que se encuentra en el primer cuadrante. Fíjense, el alfa es menor que 90 grados, es 30. Y fíjense que nosotros podemos verificar esto. Recuerden que verificábamos estas razones trigonométricas de la siguiente forma. Vamos a verificar con la mitad de un ángulo equilátero. Este valía 2, este raíz de 3, 1. Aquí está el ángulo de 60 grados y aquí está el ángulo de 30 grados. Fíjense que el seno de 60 es cateto opuesto, raíz de 3 sobre 2. Seno de 60 es igual a raíz de 3 sobre 2. Y el coseno de 30 es cateto adyacente, el coseno, sobre raíz de 2, raíz de 3 sobre 2. Fíjense, cumple con la condición el ángulo que estábamos buscando,
que es un ángulo menor que 90. Y pues nos pidieron hallar estas razones trigonométricas. Claro, lo comprobamos un poco más con los ángulos. Y este es el ejercicio. Vamos con otro ejercicio. Nos piden encontrar las razones trigonométricas a partir de la siguiente condición, que el coseno de alfa sea igual al seno de alfa, donde alfa sea menor que 90 grados. O sea, en otras palabras, el alfa se tiene que encontrar en el primer cuadrante. Fíjense lo importante, aquí podemos usar ya directamente la identidad fundamental que reza que el seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Fíjense que podemos reemplazar aquí el coseno es igual al seno, o sea que el seno cuadrado de alfa más el seno cuadrado de alfa, ya que el coseno es igual al seno, o sea que sería el seno cuadrado es igual a 1. Aquí nos quedaría 2 veces el seno cuadrado de alfa igual a 1. Por lo tanto, aquí sería que el seno cuadrado de alfa es igual a 1/2. Ya dejándolo solo al seno, nos quedaría 1 sobre raíz de 2. Fíjense, 1 sobre raíz de 2. Por lo tanto, el coseno también vale lo mismo. El coseno, si el seno es alfa, 1 sobre raíz de 2, el coseno también es 1 sobre raíz de 2. Por lo tanto, la tangente de alfa es igual a 1. Fíjense, aquí fácilmente nos podemos dar cuenta que tanto el seno y el coseno pues son los catetos y está en el primer cuadrante. Aquí este sería el coseno 1, el seno también vale 1, por lo tanto pues esta hipotenusa vale raíz de 2 y el ángulo aquí es de 45 grados. Fíjense, el ángulo de 45 grados es el que cumple con esta condición de donde el seno es igual al coseno en el primer cuadrante. Fíjense, muy importante. Tenemos este tercer ejercicio cuya condición es seno de alfa es igual a 2 veces el coseno, donde alfa es menor que 90 grados. Fíjense que para tomar en cuenta esta condición, fíjense, hay una equivalencia. Podemos utilizar también la identidad fundamental que reza de la siguiente forma. Seno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de alfa es igual a 1. Entonces, fíjense que aquí podemos reemplazar el valor del seno, que equivale a 2 coseno. Como aquí tenemos seno cuadrado, sería 2 coseno. Todo esto elevado al cuadrado más el coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Aquí sería 4 coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual a 1. Esto nos quedaría 5 coseno cuadrado de alfa igual a 1. O sea que el coseno de alfa es igual a 1 sobre raíz de 5. Ya pasándolo al 5 a dividir y sacando la raíz nos quedaría esto. Fíjense que tomamos el lado positivo, muy importante, pues nos pide un ángulo que es menor que 90. Y si es menor que 90, el coseno va a ser positivo. La parte de arriba se encuentra en el primer cuadrante, o sea, la parte de arriba para el coseno. Recuerden siempre que la parte de arriba y derecha, la derecha, tanto el coseno va a ser positivo en el cuadrante 1 y el cuadrante 4. Y el seno, recuerden siempre que va a ser positivo en el cuadrante 1 y 2. Fíjense que vamos a sacar el seno. Fíjense que el seno, aquí ya reemplazando, el seno de alfa sería 2 veces 1 sobre raíz de 5. 1 sobre raíz de 5, o sea que quedaría 2 raíz de 5. Y la tangente de alfa sería el seno, que es 2 raíz de 5 sobre 1 sobre raíz de 5. Aquí extremos y medios, aquí se cancela y la tangente de alfa sería el valor de 2. Fíjense que podemos nosotros dibujar esto, podemos utilizar un software aquí. Por ejemplo, el seno es de
el seno sería 2, o sea, el seno en el eje de las Y es el vertical, sería un cateto, y en el eje de las X, el cateto adyacente sería 1 en el cuadrante 1. O sea que si nosotros dibujamos en un software, vamos a dibujarlo aquí, tendríamos lo siguiente. Vamos a aproximar un poco más. Y fíjense que el coseno es 1, o sea que el coseno llegaría hasta aquí. Y el seno es 2, o sea, llegaría hasta más o menos por aquí. Por aquí, vamos a hacer eso. Vamos a hacer un poco más pequeño aquí. O sea que prácticamente pues tendríamos el siguiente ángulo. Se trata de este ángulo de aquí, vamos a medirlo. Este ángulo de aquí. Se trata de 63.43 grados. O sea que este ángulo cumple con estas condiciones, aunque no nos pidieron encontrar el ángulo, solamente nos pidieron hallar las razones trigonométricas a partir de esta condición. Ya la hemos hallado a todas, la del seno, la del coseno y la de tangente, pero pues es una manera de visualizar pues el ángulo que cumple con estas condiciones es 63.43 grados que se encuentra en el primer cuadrante.